Qué gusto nos da saludarles en esta hora y en este momento, dándole pues la entrada a este programa Principios para la Libertad, que ya llevamos un tiempecito y esperamos que haya traído mucha libertad, que haya traído pues eso, lo que pretendemos, la bendición de Dios sobre su vida, sobre tu vida. Y con quién mejor que con el autor de este libro, de este estudio, que es el pastor Félix González Moreno, que está ahí al otro lado y al que saludamos con todo nuestro cariño. Bienvenido. Muchas gracias, querido Pepi. Un placer estar aquí un jueves más con nuestros queridos radioyentes también, ¿no? Sí. Queremos pues que también esta tarde pues, esta palabra tenga fuego con muchos corazones y pueda edificarlos y demostrarle que estos 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo Israel continúan teniendo su vigencia moral hoy, y como no ya como mandamientos para conseguir la salvación, sino como principios para la libertad, como principios que observa el cristiano, porque todos ellos están ratificados en el Nuevo Testamento, ¿vale? No ya como parte de la ley ya hemos dicho, había cesado, Cristo es el fin de la ley, su final. Y con Cristo viene pues una nueva libertad, viene la gracia que nos trae el Espíritu Santo y con ello la capacitación para que nosotros podamos responder a los mandamientos divinos. Hoy tratamos pues una vez más esos mandamientos que son ya para nosotros, como hemos dicho, principios para la libertad. Estoy acordándome ahora cuando con 8 años digamos, entre comillas, me obligaron a memorizarlos. A memorizarlos, qué fastidio. Qué difícil. Difícil. No, porque con 8 años y no entendía. No entendía nada. No sabía el tesoro que estaba la verdad es que teniendo sí. Ahí, ¿no? Y sin embargo, ahora cuando somos mayores y uno va por la calle tranquilamente, o en el autobús, o en el tren, o en un vuelo de avión, pues uno va rumiando estas cosas, ¿no? Sí. El Padre Nuestro, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, 1 Corintios 13, el Salmo 23, esos son textos que tenemos que conocer de memoria. Sí. Y tenemos que valernos de ello como los animales rumiantes que han comido, han llenado la panza, ¿verdad? Y ahora después empiezan a digerir a través de una segunda digestión, si se puede decir así. Sí. Pues estos son tesoros para nosotros. Y esta palabra de Dios tiene sobre nosotros un poder maravilloso. En unos días de tanta ansiedad como estamos viviendo, de tanta inseguridad, por causa de la incertidumbre de los trabajos y también por causa de la velocidad, del ritmo vertiginoso de la vida cotidiana, esta palabra divina trae a nosotros paz. Y es muy bueno disponer de esa paz recitando pues estos textos, ¿no? Así que animamos a nuestros queridos oyentes que sí, que reciten y que después mediten los 10 mandamientos. Haga lo mismo con el Padre Nuestro, con la Bienaventuranza, Salmo 23 y cualquier otro salmo, pasaje de la Escritura que realmente pues, nos ha impactado, nos gusta. Cada uno tenemos claro. Esos textos preferidos. Sobre mí, favoritos, ¿no? Exacto. Sobre mí tiene una poderosa influencia Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Eso me encanta. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nada más que en esa frase hay una profundidad impresionante. Tremendo. No, en el principio era la evolución, no. O la materia, no, nada de eso. En el principio era el verbo. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Estaba ya en el principio. Ya cuando empiezan las cosas, cuando las cosas se principian, ya el verbo estaba allí. Y antes de ese principio del tiempo y de la materia, pues estaba la eternidad. Y Él era desde la eternidad siempre junto al Padre. ¿Y de ahí no se le ha ocurrido escribir un libro? Pues la verdad es que son 18 versículos que indudablemente darían para un buen libro, sí. Y posiblemente lo haga, ¿no? Pero lo que sí he hecho ya es el Evangelio de Juan,
exponiéndolo ahora pues de una manera no tan versículo a versículo, sino más expositiva, es decir, más tratando pasajes más largos, más extensos, encerrando las unidades de pensamiento en sí, ¿no? Y exponiéndolas como tales. Llevo ya pues 3 capítulos del Evangelio de Juan, y entonces espero continuar, seguir adelante cuando me deshaga de algunas otras cosas, ¿no? El discípulo amado. El discípulo amado, efectivamente, Sí. ¿no? Es el Evangelio de Juan tiene una virtud maravillosa, no es un lenguaje muy elaborado, ¿no? Es un lenguaje muy sencillo, pero tiene la sencillez de las cosas profundas, de las cosas sabias, ¿no? Sí. Y entonces ese es su detalle, y la riqueza y la profundidad que tiene pues es maravilloso. Hoy están volviendo muchos autores, comentaristas, están volviendo de nuevo al Evangelio de Juan, sosteniendo su historicidad, porque se creía, bueno, estos señores liberales pues creían que no era historia, sino que era teología, era reflexión teológica de la Iglesia, y que de historia no contenía nada, sino que esa localización donde se enmarcan esos textos, esos encuentros y esas narraciones, pues eran simplemente un marco para darle visos de historicidad, pero que en modo alguno la tenía, ¿no? Hoy ya no, hoy ya cada vez más se tiene la convicción de que efectivamente el Evangelio de Juan es una obra histórica. Qué bueno. Y biográfica sobre Jesús, ¿no? Qué bueno. Eso es maravilloso. Esto daría para mucho, pero... Por supuesto. Vamos a lo que nos ocupa hoy, que es la tercera edición de este quinto mandamiento. Este sería la tercera, sí, ¿verdad? este será la tercera y la final, porque como no queda nada más que 2 folios por exponer, pues digo yo que acabaremos hoy, no sé. Esperemos, pero como si nos pasamos muchos, yo me he apuntado ya a la hora de salida y espero que a la hora de llegada o final, a la hora final, pues estemos también ahí, a las menos 10, me parece que tenemos que terminar. Sí, ¿no? aproximadamente. Eso, Sí, vale, pues entonces creo que nos va a dar tiempo, pero tenemos que ir al grano. Muy bien, pues les invitamos y antes invitarles a que puedan compartir con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, como Vida RTV Plus nos pueden encontrar y yo lo tengo aquí presente, el canal, y cualquiera que quiera escribirnos le respondemos al momento, y como no también a través de los teléfonos y de las diferentes plataformas donde estamos se pueden comunicar con nosotros. Los teléfonos 968 35 30 30, 968 35 30 33, y si quieren un teléfono móvil para usar esa aplicación de WhatsApp es el 678 711 683. Ahí nos pueden escribir o nos pueden sugerir temas, ¿verdad, Félix? Así es, sí, por supuesto. Si quieren aportar algo, contribuir con alguna experiencia o con una interpretación que crean acertada, ¿no? Pues con toda libertad. Muy bien, pues vamos allá con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y en esta ocasión es en el punto 6. En el punto 6, donde tratamos de Jesús y el quinto mandamiento. Recordemos que Jesús vino bajo la ley y tuvo que hacer una interpretación de los mandamientos bajo la ley, ¿vale? La ley se acaba cuando Él muere y sobre todo cuando resucita. Con su muerte y resurrección, la ley termina y comienza la gracia, el tiempo de la gracia. Pero Jesús vive como un judío. Tiene que vivir porque tiene que cumplir la ley. Él dijo: yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, eso era lo que decíamos la semana pasada, creo que en el tema de la exposición de los libros, cómo Jesús desecha beber el vinagre que le dieron en la cruz, ¿vale? Porque si lo bebía, contravenía la enseñanza de la ley que prohibía al sacerdote en acto de sus funciones sacerdotales beber bebida alcohólica. Por tanto, Jesús, no obstante su sed de muerte que tenía, rechaza el vino porque sería ir contra la ley que le prohibía su consumo en ese momento. Vaya. Qué bueno, pues entremos de lleno ahí ya en este quinto mandamiento con Jesús. Adelante. Muy bien, pues Jesús menciona el quinto mandamiento y lo menciona
realzando su valor y significación con un añadido muy importante y muy, en fin, terrible, diríamos hoy nosotros. En el Evangelio de Mateo interpreta el mandamiento amarás, honra a tu padre y a tu madre como comprendiendo el cuidado y el sostén material de los padres en la vejez. Dice Jesús en el Mateo 5, versículo 4 y 6, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora añade este texto que es tremendo. Dice, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo mismo, en fin, nos dice pues el evangelista Marcos. Tenemos que tener en cuenta que cuando Jesús enseña estas palabras que Jesús corrige, enseña en un y otro evangelio, no las pronunció Jesús una sola vez. A veces hay contradicción. ¿Cómo es posible que en el Evangelio de Mateo falten 3 frases cuando Marcos tiene el mismo relato y le añade varias cosas más? Es que Jesús, como buen maestro, no pronunció esas frases, esas palabras, ni impartió esas enseñanzas una sola vez en su vida, en sus 3 años de ministerio, sino seguramente muchas veces y en muchos lugares, porque él iba de lugar en lugar. Y entonces allí volvía a impartir con pequeñas variantes o con sus anotaciones, ¿no? Esos mandamientos. Y esa es la razón por la cual, una de las razones por las cuales en los evangelios hay tanta diferencia, ¿no? Entre un relato y otro. Fíjate bien ahora, aquí en Marcos capítulo 7, versículo 10 al 13, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, ¿no? Y muchas cosas hacéis semejantes a esta, dice Jesús. Es tremendo la maldad, la avaricia que pueden tener unos hijos que se negaban a la observancia de este mandamiento. Y se habían inventado los sacerdotes y los escribas, los intérpretes de la ley, este subterfugio para que los hijos no ayudaran a los padres. Así que le permitían a los hijos no ayudar a los padres, a la vez que mañana, cuando estos hijos murieran, seguramente matrimonio sin hijo, ¿no? Pues todos los bienes que tenían fuera a parar a las arcas del templo. Vaya. ¿Vale? Así que los dos salían ganando. Claro. Los dos eran unos indecorosos tremendos. Los hijos que se negaban, y cuando el padre necesitado o la madre necesitados ambos le pedían algo para subsistir, para comer, no puede ayudarte. No puede. ¿Por qué, hijo mío? Porque he declarado todo lo que tengo corbán, es decir, ofrenda a Dios. Por favor. Entonces resulta de que ya estaban eximidos del 5º mandamiento. Y Jesús los condena y dice, ¿qué hacéis? Por las tradiciones de vuestros mayores, tradiciones interesadas, contravenís, negáis el mandamiento, que no puede ser negado de ninguna manera, ¿no? Fíjate bien el subterfugio de estos hombres tan terribles, ¿no? Entonces, Marcos añade un detallito más, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, no le permitían invertir en los padres, diríamos, ni un céntimo. Hoy, absolutamente nada. Qué triste. Entonces, la verdad es que esto era lamentable en extremo. No le permitís hacer más. No es que lo dejaban al arbitrio de los hijos, terribles egoístas ya, sino que además habían inventado una ley para que los hijos no ayudaran a su padre. Esto es permítame. Y para llevárselo. Exacto. Permíteme, estos son unos desgraciados. Ya. Desgraciados los hijos que se portaban de una manera tan mezquina y carayesca
con sus padres, con sus progenitores, y desgraciados esos escribas y sacerdotes que habían inventado este subterfugio para quedarse con el dinero de las personas. Claro, frente a eso los padres no podían hacer nada, absolutamente nada. Ya no podían acercarse a los hijos ni siquiera para comer un plato de lentejas al día. Qué pena. Nada, porque los hijos tenían derecho a comer, al usufructo de su capital, pero no podían compartir con los padres absolutamente nada. Dice el texto, dice Jesús, y ya no le permitís hacer nada más por ellos. O sea que, no por ellos, por su padre y por su madre. Esto es francamente tremendo, ¿no? Por eso Jesús dice, añade al mandamiento, un texto que lo encontramos en otro pasaje de Éxodo también, pero no en el mandamiento. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Vale? Y tu vida se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero Jesús dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús coge ese texto de otro pasaje, ¿no?, y lo añade, queriendo significar con ello la gravedad del mandamiento, la gravedad de lo que están haciendo esos falsos maestros, ¿no? El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. No darle de comer al padre, no darle de comer a la madre, no ayudarle en sus necesidades materiales o recogerlo en su casa cuando tenían necesidad de ello, era una maldición. Era cerrarles las puertas del bien, eso era maldecir a los padres, y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Hasta estos extremos habían llegado. Por eso, claro, tenían tanto problema con Jesús cuando interpretaba la ley, ¿no? Y vemos el caso, reparemos. En Génesis, en capítulo 20 de Éxodo, está escrito eso, que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí. Y sin embargo Jesús no cita esto literalmente, la promesa. Deja la promesa y pone la maldición. ¿Por qué lo hace? Escogiendo además de un texto que está más adelante, ¿no? Un poquito más adelante. ¿Por qué lo hace? Para resaltar la gravedad del error en el que han incurrido esos hombres, indudablemente llevados de la avaricia. Es la única explicación que hay. Avariciosos y egoístas los hijos, y avariciosos y egoístas también los sacerdotes y los teólogos que habían hecho para la ley pues esta trampa. Claro. Nosotros solemos decir, echa la ley, echa la trampa. Sí. Pues aquí habían hecho la trampa para no cumplir los mandamientos, ¿no? Verdaderamente lamentable. Vemos entonces cómo Jesús le da al mandamiento, con esta interpretación, le da al quinto mandamiento, pues esa significación del cuidado, de comprender el cuidado y el sostén material de los padres. Sí. Lo que veníamos diciendo. El mandamiento no es dado para los niños pequeños, que también los extiende, pero no. Lo primero es la obligación para los hijos mayores que tienen padres ya ancianos. Necesitamos también de su ayuda y sustento. Para esos va dirigido el mandamiento en primer lugar. Por tanto, cualquiera que hoy tenga un padre o una madre que esté necesitado, porque en su tiempo la madre pues trabajó como trabajaron todos y todo el mundo ha trabajado, y no le ha quedado ni siquiera la paga contributiva, los 451 euros, pues sepan que tenemos esa necesidad de ayudarles, ¿no? Y esa obligación. Esa obligación por decreto divino, por disposición divina, ¿no? Claro. Bajo una maldición tan grande. Curiosamente, como decimos, ¿no? Éxodo 20 encierra el mandamiento bajo una promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ya está. No hay más. Pero Jesús deja la promesa a un lado y le acompaña una maldición. Fíjate bien lo extendido que estaría esta perversa práctica en la época de Jesús. Lo extendido que estaría.
Es tremendo. En aquel tiempo en donde, digamos, que el gobierno no se hacía cargo como ahora, exacto. Y todo esto. Nada, y no había nada. No había nada. Entonces, subsidio. Y entonces, pues, no sabes tú lo contento que estoy yo con mi jubilación, ¿no? Sí. Y yo creo que esto es uno de los grandes inventos de la sociedad, ¿no? De la humanidad. Claro. La paga, esa contribución que hemos hecho durante 40 años de trabajo. Yo trabajo 45 años. Siempre me han cotizado conforme 42 y entonces pues es uno de los grandes logros de la humanidad, logros sociales, ¿no? Y en cierta manera también está pasando así, que gente que está ahora en activo está cuidando de los mayores. Efectivamente. Y ancianos, exacto, y a la inversa, ancianos que ya tienen su jubilación están ayudando a los hijos. Sí, eso también se está dando mucho. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer también, ¿no? Y entonces, pues sí, yo tuve el privilegio también de cuidar a mis padres y mi suegra fallece con nosotros, ¿no? Durante 5 o 6 años que le tuvimos al final, pues oye, pues sí, es trabajo, ¿no? Es trabajo, sí. ¿No? Pero uno tiene que aceptar eso, ¿no? Y de alguna forma, ¿no? Exacto, y Dios bendecirá, no sabemos cómo. Sí. Dios bendecirá. A lo mejor, pues, no estar tu familiar ahí, pues un día coges el coche a cualquier sitio, yo qué sé, y te despeña por un lugar, pues vas despistado, ¿no? Entonces nosotros no sabemos nada. Y lo que sí tenemos que hacer es cumplir la palabra de Dios y con esa convicción de que si Dios nos ha puesto en un lugar, lo que tenemos que hacer es poner ahí paz, justicia, amor, gracia, misericordia, eso es lo nuestro, ¿no? Y saber que todo eso es una siembra. Así es una siembra. Así después segaremos. Porque está escrito también, lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿vale? Sí. Pues bien, observamos también, ¿no? Pues cómo Jesús, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, lo hace también buscando el bienestar económico y social de esta mujer, porque el texto dice que el muchacho era viuda, la mujer era viuda, y este era el único hijo que tenía. La situación de las viudas en aquella época, en aquel mundo, era terrible. Claro. Era terrible, completamente indefensa. Entonces, la defensa, el soporte de esta mujer ha desaparecido. Y Jesús, cuando ve eso, manda parar la comitiva, toca el féretro, coge al muchacho la mano y muchacho, levántate. Y el muchacho se levanta y se lo da a su madre, ¿no? Vemos cómo Jesús es sensible, profundamente sensible a las necesidades de las personas mayores. Sí. A las necesidad de las viudas y de los viudos, ¿no? Es más, el mismo Jesús se sujeta al 5.º mandamiento y honra a su madre viuda, procurándole desde la misma cruz un hijo que la reciba en su ausencia antes de que él mismo parta. En Juan 19, capítulo 19, Jesús está colgado de la cruz, ya moribundo, ve a su madre y al discípulo amado, al evangelista Juan, al apóstol Juan, cerca y le dice a la madre, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y dice el evangelio, desde aquel día el discípulo la recibió en su casa. O sea, ahora eso cobra más sentido. Esas palabras. Y la palabra están dichas desde el trasfondo del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Vaya. O sea que no vamos a acabar de aprender con estos mandamientos. Con estos mandamientos que encierran una profundidad. Por eso digo, esto hay que aprenderlo, hay que comprarse algunos libritos que traten esta temática, ¿no? Porque es la base de nuestra ética. Es la base de la ética cristiana. Y en estos 10 mandamientos se resume, pues, la ética total. Es más, Pablo lo resumirá en 2 mandamientos. Y amarás a Dios y al prójimo, porque el que ama a Dios y al prójimo ha cumplido la ley. Claro. La ley del amor, ¿no? Pues bien, pero resalta que Jesús en la cruz, cuando está cumpliendo el 5.º mandamiento, está prosiguiendo conforme al espíritu del 5.º mandamiento, ve a su madre y él siente la necesidad de honrarla, de que alguien la cuide, porque él ya no va a poder cuidarla. Vaya, yo pensaba que por ahí era por el dolor de una madre perder un hijo. Por supuesto que eso está ahí también, pero no. Eso está dicho desde el trasfondo del 5.º mandamiento. Pues todavía más bonito. ¿Más bonito todavía? Sí. Honra a tu padre y a tu madre. Como desde la cruz Jesús se esfuerza en cumplir la palabra de Dios, la ley. Él muere bajo la ley, por completo. Entonces esto le da, pues, realza la importancia y la significación del texto. Sí.
Y por otra parte, Jesús reconoce también la existencia de graves conflictos en la relación padre-hijos, y precisamente por causa de su propia persona. En Mateo capítulo 10, Jesús habla de los conflictos que van a tener los familiares por causa de su nombre. Dice en el versículo 34 y 36, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea que ahora también contemplando esta realidad desde el quinto mandamiento, ¿quién es este Jesús que se pone por encima del quinto mandamiento? ¿Quién es este hombre que se pone por encima del quinto mandamiento? Solo Dios puede estar por encima de su palabra. Y aquí vemos un fogonazo, como esos rayos de tormenta en noches oscuras, cuando sale, en fin, el relámpago, ¿no? Pues alumbra por un instante nuestro camino. Este es el camino. Pues esto es lo que ocurre aquí también. Esto es un relámpago que demuestra quién es este Jesús, porque por encima de la palabra de Dios no se puede poner absolutamente nadie. Recuerdo el caso que contaba el señor Borrás, este pastor, fue sacerdote católico cuando se convierte, ¿no? Le fue a su casa de su madre, aquí en Albacete, y dice, mi mamá, me he convertido, voy a estudiar teología protestante para ser pastor protestante. Y la madre lo echó de la casa. Prefiero que te coja un tren antes de tener un hijo protestante. Y le dice a la madre, pues en su celo equivocado, recuerda, como salgas de esa puerta, y él tenía ya la mano en el pestillo, ¿no? En el picaporte de la puerta. Como salgas de esa puerta, nunca más te dejaré entrar en esta casa. Vaya. Dejarás de ser mi hijo. Sí, me he escuchado su testimonio. Exacto. Y entonces él dice que se acordó en ese instante del Salmo, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo el Señor Dios me acogerá. Vaya. Y basándose en ese texto que el Señor le puso a la memoria en ese instante, el Espíritu Santo le puso a la memoria, tuvo valor para abrir la puerta y despedirse. Le pregunté personalmente cómo fue la cosa, y dice, años después ya mi madre me recibió y ya pues ellos se alegraron cuando, también para ellos fue un detalle muy importante, cuando él dio clases a la reina Sofía de humanidades, en un curso de humanidades, pues él era el teólogo evangélico español que impartía clases en ese curso, ¿no? Y entonces, pues la madre se sintió también un tanto halagada que hasta la propia reina, ¿no? Sofía, pues fuera a escuchar a su hijo, ¿no? Pero sí, estos fueron tiempos pasados, ¿no? Gracias a Dios estas cosas ya no son así, ¿no? Pero fíjate bien el detalle, cómo Jesús que reprende severamente a los escribas y teólogos de la época por contravenir el mandamiento, por ese asunto del corbán, de la ofrenda a Dios de los bienes, ahora le dice a la gente, que le habían oído antes también, le dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Oiga, esto tiene un peso tremendo, ¿no? Bien, pues entonces, decir, no obstante, acabar diciendo que no ha venido a dividir, sino a bendecir. El Evangelio también fortalecerá los lazos entre madres, hijos y abuela. En 1 Timoteo 1:5 lo vemos, y también la fe de Cristo será aceptada por las familias enteras. Bueno, pues el quinto mandamiento en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, pues el Nuevo Testamento en su totalidad, ¿no? El resto del Nuevo Testamento enseña que es obligación de los hijos ocuparse materialmente de los hijos, de las necesidades de los padres adultos y de los abuelos también. Un texto muy interesante a este respecto es el de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4, donde se nos habla de esta verdad y se nos dice aquí en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y después, un poquito más adelante, dice pues que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vaya. O sea que la fe cristiana, hombre, son palabras duras. Así que, querido hermano, querido oyente, que nos estás escuchando esto, ¿cuándo le hiciste el último regalito a tu padre o a tu madre? ¿Cuándo le hiciste una caja de bombones, algo, un kilo de fruta, algo, cualquier cosa? A ver, un detalle. Dile, papá, mamá, estoy aquí contento, y sobre todo ahora que viene el Día de la Madre también, ¿no? Sí. Pues regálale algo, pero no te limites una vez al año al Día de la Madre, sino recuerda que Dios quiere que si tus padres tienen pues una vejez, o sea, una paga, ¿no? Pues de jubilación, pues estupendo, pero un detallito, un regalo, decirle, me gusta, con esto te quiero expresar mi cariño y mi amor, ¿eh? Yo sé que un detallito nada más, pero no importa. Claro. Cómprale, como a veces hacía mi hermana, un tío mío también hacía, pues compraba cuando venía a la casa de mi abuela y de mis tías abuelas, pues compraban un puñado de dulces y iba para allá y lo comíamos ahí, en la casa de los abuelos. Qué bien. Entonces así acababan la tarde y eso era bonito, eso alegra a las personas mayores, ¿no? ¿Y ahora lo está recordando? Ahora lo estoy recordando. Cariño, claro. 50 y tantos años después, ¿no? Pues sí, es que estas cosas no se olvidan, sí, ¿no? Pues bien, bueno, creo que nos quedan 10 minutos. Me parece a mí que vamos a dejar esto ya por aquí, ¿no? Sí. Porque el apóstol Pablo en Efesios también hace una participación interesante y positiva de este mandamiento, resaltando las obligaciones de los padres y las obligaciones de los hijos. Pero quiero pasar ya al punto final, ¿no? Y citar pues esos 6 puntos que tienen que ver con la práctica, cómo podemos observar el quinto mandamiento hoy. Podemos resumir en 6 los principios que los padres deben observar en relación con su responsabilidad hacia el quinto mandamiento del decálogo, los padres, porque hemos visto que la promesa tiene que ver también con los padres, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre y madre, en primer lugar, deben procurar el sano desarrollo de la autoestima de cada uno de sus hijos. Esto es fundamental. Sí. Todos los hijos tienen que ser queridos conforme a su necesidad particular y no se debe dañar a ninguno por causa de establecer diferencias o preferencia alguna hacia alguno de ellos. Esto hace mucho daño a los hijos, ellos lo perciben desde muy temprana edad y con esto se llena el corazón de los hijos de una amargura grande que la manifiestan. Nada de eso. A cada uno conforme a su necesidad. No darles a los dos la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de amor. No, eso no es correcto, porque uno tiene necesidad de más y otro tiene necesidad de menos, ¿vale? Pues entonces al que necesita más, dale más, y al que menos, dale menos. Y si le puede dar los dos iguales, estupendo. Esto es lo primero. En segundo lugar, el padre y madre han sido divinamente comisionados para ser los promotores, los cultivadores y los protectores de la vida espiritual de sus hijos. Esto es importante. Es su obligación, por tanto, no escatimar esfuerzo para integrar lo antes posible a sus hijos en la comunidad del pueblo de Dios, en la iglesia. Y esto empieza trayéndolos a los cultos y en nuestras iglesias evangélicas que tenemos siempre, la escuelita dominical o el culto infantil para los niños, mejor que mejor. Los niños no tienen que aburrirse durante una hora entera así, estando ahí obligados en sí a guardar silencio y la compostura sin saber qué está pasando. Claro. En la iglesia de Blazi, que pastoreé antes de mi jubilación, los últimos 10 años, pues teníamos un culto para los niños. Sí. Y ellos hacían su cultito. Solamente una de las maestras predicaba el sermoncito. Pero ellos cantaban, ellos pues recogían la ofrenda, ellos daban gracias por la ofrenda, daban gracias por el culto, oraban después, o sea, era una participación. Y esto les gusta. Uno de los recuerdos bonitos que tengo es a mis 4 hijos en Elche, recién llegados nosotros de ahí, tendríamos un año. Un día, pues en el patio interior, en la terraza, me los veo
que están celebrando un culto. Habían cogido un par de ollas y cacerolas y eso era la batería. Uno de ellos estaba con la batería. Rebeca estaba... Rebeca... Pues seguro que cantando. No, la que cantaba era Laila. Rebeca era la que predicaba. Laila era la que dirigía el culto. Jacob era el que oraba por la ofrenda, ¿no? Y Felipe allí cantando también, ¿no? O sea, los cuatro, ¿no? Y fue bonito, qué manera bonita de jugar ellos, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Claro, imitando a los mayores. Imitando a los mayores, ¿no? Así que los hijos dejamos huella en ellos. A veces pensamos que no, pero sí. Cuando llegamos aquí a Elche hablaban alemán. Y entonces una de las hermanas de la iglesia le pregunta a mi hija mayor, Laila, que tenía 7 añitos o 6 añitos, 6 añitos. Le pregunta, ¿y tú hablas alemán? Y dice ella, sí. Y le pregunta también a Rebeca, ¿y tú hablas que no distinguía entre lo que era alemán y español? ¿Y tú también hablas alemán? No, yo hablo cristiano como mi papá. Aquello fue bonito, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él, ¿no? Así es. Pues entonces esto es lo que decimos, tenemos que procurar llevar a nuestros niños a la iglesia lo antes posible y tenemos que procurar que en la iglesia se lo pasen bien. Claro. Tengan ellos sus cultos y sus actividades conforme a sus necesidades y capacidades, ¿vale? No podemos tener a un niño en brazos obligándole a estar ahí 1 hora. Yo recuerdo cuando iba a la iglesia católica, como de niño de 12, 13 años, pobre mía, la misa que no duraba casi nunca media hora, a mí me parecía que era una eternidad. Claro. Una eternidad. Cuando pienso, a veces me acuerdo y digo, madre mía, nuestros cultos que duran 1 hora, 1 hora y cuarto y a veces 2 horas. ¿Qué estarán pensando estos jovencitos nuestros? Que todavía no tienen una vida espiritual madura y que algunos de ellos no se han convertido, a pesar de que tienen 14 años, están viniendo a la iglesia desde que sus padres lo traían en el vientre, su madre, ¿no? Esto será insoportable para ellos, ¿no? Claro. No, tenemos que hacer que los niños sean felices en la escuela. Más felices, en la escuela dominical, más felices que en la escuela secular durante la semana. Bueno, claro. Los padres tenemos la necesidad y la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a orar, de contarles historias de la Biblia y de memorizar con ellos pasajes importantes de la palabra de Dios, ¿vale? En tercer lugar, padre y madre deben enseñar a sus hijos a valerse por sí mismos en la vida. Para esto habrán de procurar para sus hijos educación escolar y profesional junto a la formación que debe recibir en el hogar, capacitándoles para superar situaciones de crisis o conflictos. También padre y madre deben educar a sus hijos para la libertad. Educar para la libertad. Y esta libertad encuentra su expresión máxima al conducir a los hijos a la formación de su propio matrimonio. Los padres deben respetar la elección de los hijos y deben acompañar esta con sus oraciones. En quinto lugar, padre y madre deben procurar para sus hijos un espacio vital en el cual estos puedan desarrollarse y vivir como personas responsables. No amenazarán a sus hijos con las exigencias del quinto mandamiento, ¿eh? A veces, como hemos escuchado, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, si son bibliazos. Bibliazos limpios. Bueno, ¿y a ti qué te dice, querida madre, querido padre, no? Claro. Estás tú cumpliendo también su obligación, ¿no? No lleves a ir a tus hijos, ¿no? Exacto. Entonces, no debemos oprimirlos con las exigencias de los mandamientos, sino hacer que estos mandamientos les sirvan de inspiración y que nosotros seamos también para ellos una inspiración, un ejemplo con nuestras vidas. Y finalmente, el padre y la madre educarán a sus hijos para que lleguen a ser cristianos adultos y responsables. Hombres y mujeres que participan activa y libremente en la vida de la iglesia y en la extensión del reino de los cielos, ¿no? Hemos visto que en muchos de nuestros jóvenes, cuando ya cumplen los 20, 25 años, se apartan de nuestras iglesias. Felizmente vemos a algunos de ellos volver a la iglesia cuando se han casado y tienen niños pequeños, porque ellos saben la influencia positiva que ejerce la palabra de Dios en la vida de los jovencitos y adolescentes y quieren que antes de que le llegue la niñez, pues ellos ya estén recibiendo la palabra. Y eso es muy bueno. Así que padre, madre, que tenéis hijos pequeños,
volved a la iglesia. Hacerle que el culto sea una cosa de gozo, de alegría, sea una cosa festiva y que ellos puedan aprender los principios de la palabra de Dios para que cuando les lleguen esos momentos de tentación en la vida, con ya la adolescencia y la temprana juventud, pues ellos estén ya pertrechados con un sólido conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo con el conocimiento de Jesucristo, para que así vayan por la vida con otros criterios y no se aparten de las sendas del bien. Ese es el anhelo como padre, ¿no? Que pueda llegar a eso. Efectivamente, así es. Y ahí acabamos el quinto mandamiento. Querida Pepi, yo creo Hemos sido victoriosos. Así es, al minuto. Al minuto. Al minuto. Muy bien. Sí, pues lo dejamos para la próxima semana, un poquito el adelanto, ¿no? El sexto mandamiento. El sexto mandamiento, exacto. No matarás. Uy. No matarás, que en el cómputo católico y luterano ese sería el quinto, ¿no? Pero para nosotros, como la Iglesia libre y como la Iglesia reformada, ortodoxa y también los judíos, pues es el sexto mandamiento. No matarás. Pues hasta la semana que viene, querido Félix, muchas gracias. Hasta entonces, pues, un cordial saludo.